Buenas tardes. Estamos aquí con la maestra Flor Coca Santillana, que trabaja en radio de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y le vamos a hacer en esta ocasión unas preguntas. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Alejandro? Bien, gracias. Bien. A ciencia cierta, ¿qué carrera estudiaste y en dónde? Yo estudié economía en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que en ese entonces no era Benemérita, era simplemente Universidad Autónoma de Puebla. Pero por azares del destino me encontré con un programa que era la Revista Semanal de Economía, y a partir de eso uno de las personas que tenían un programa muy importante, José Luis Barra Massari, me invitó, después de haber oído ese programa de economía, me invitó a colaborar con él, y así entré a Radio Oro, ya como locutora, luego comentarista, y fue esto en el año de 1992. Ok. Dice, ¿y por qué te declinaste por esa carrera? Bueno, a mí me gustó mucho porque, según todos los que escuchaban, tenía una voz muy agradable para el radio. Entonces empecé a investigar, empecé a involucrarme en lo que es la radiodifusión, y me gustó mucho sobre todo porque el radioescucha te puede imaginar de cualquier manera, pero no te está viendo. Entonces eso es un poco la magia del radio, ¿no? Que con la voz tú puedes hacer muchas cosas, con los efectos, y sin embargo quien te escucha puede imaginar cualquier cosa sobre ti, pero no te está viendo, que es la diferencia con la televisión. Entonces a mí me gustó mucho y empecé a trabajar después en un noticiero que era en la Radiante 105 FM, una estación que duró 12 años en Puebla. Fue muy, muy importante porque siempre estábamos compitiendo por el primer lugar en audiencia, y yo estaba en el noticiero con Sergio Mastreta, Ana Lidia Flores y yo, y éramos los conductores de un noticiero que comenzaba primero a las 7 de la mañana, luego 6:30 y luego a las 6 de la mañana, de lunes a sábado en la Radiante, y tenía además un programa de música que se llamaba Sur, donde se tocaba música que no se tocaba en la radio comercial en ese entonces. Como innovadora, ¿no? Exactamente, porque por ejemplo el jazz, el blues, música brasileña, música de la India, música africana, que no se conocía prácticamente en Puebla. Y yo en ese programa Sur hablaba también de la vida de quienes habían hecho la música, cómo De la era su historia. trayectoria. Fue un programa interesante. Y, o sea, básicamente, por lo que estudiaste, pues, economía, bueno, y después que es la radio, fue por factor externo, ¿no? O sea, porque, por influencias de otras personas. Sí, mira, yo casi casi lo que he dicho siempre es que yo estaba en una puerta y de pronto me dieron un empujón y entré sin realmente haber estudiado. Después me fui especializando, tomé cursos, desde luego muchos cursos, y la vida cotidiana en la radio te hace que te involucres y que vayas estudiando para ser un buen comunicador, ¿no? Que yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? Sí. Y bueno, después, ¿qué es lo que más te gusta del radio? O sea, ya había dicho que, pues, ¿no? Que el radio escucha se puede imaginar varias cosas de ti porque solo te escucha y no te ve. Así es. Pero, ¿alguna otra cosa? Mira, sobre todo eso, la magia que tiene el radio. No, no solamente que el radio escucha puede imaginar cualquier cosa, también que tú puedes lograr muchísimas cosas teniendo creatividad. Creo que son dos cosas fundamentales, ¿no? La magia y la creatividad. Por ejemplo, nosotros hicimos un programa especial en donde platicábamos con Pancho Villa y Emiliano Zapata, a quienes por supuesto no conocí, ¿no? Pero estaba tan bien armado el guión que el guión nos permitió platicar con dos personas, y yo estaba haciendo una entrevista con Pancho Villa, ¿no? Y le preguntaba el porqué de la revolución, el porqué de su entrada a Estados Unidos y muchas otras cosas que, gracias a la creatividad de los guionistas, se pudo hacer. También hicimos un programa que fue memorable, porque fue un programa cuando John Lennon ya había muerto, se hizo una transmisión que no era tal, o sea, no se estaba en el desierto de Arizona, o sea, aparentemente esto pasó cerca del desierto de Arizona, y era John Lennon revivido a través de la robótica, ¿no? Entonces, las personas creían que de verdad estábamos en Arizona y que estábamos en un concierto de los Beatles y que John Lennon era un robot.
pero gracias al guión y por supuesto a los sonidos, a la creatividad de un equipo que estuvo, en el que era productor Leopoldo Loyola, Polo Loyola, y que esos programas especiales fueron verdaderamente importantísimos en la radiodifusión en Puebla, ¿no? Sí. Ahora bien, siguiendo con ese tema del radio, o sea, con la innovación que está presentando de los periódicos electrónicos, ¿tú crees que en esta época llega a morir el radio y llega a morir el periódico escrito como lo conocemos actualmente? Yo creo que es una época muy difícil porque efectivamente los periódicos escritos ahora ya los vemos digitalmente, ¿sí? Pero sin embargo yo soy de las personas que creen que no va a morir, desde luego que no va a morir el radio, por supuesto, que no va a morir el libro y que tampoco los periódicos escritos. Tal vez los periódicos escritos sean los más vulnerables, pero el libro de ninguna manera ni el radio. Y te pongo un ejemplo. En nuestro país, que es un país donde existen todavía muchos lugares en donde hay campesinos, el campesino lo primero que agarra cuando sale de su casa es se cuelga el radio y va escuchando desde las 5 de la mañana, desde las 4:30 de la mañana, el radio. Y es fundamental para su trabajo, ¿no? Ellos están escuchando las canciones, están escuchando algunos comentarios y llevan colgado el radio siempre, ¿no? Entonces, esto quiere decir que en muchos lugares el radio va a pervivir, incluso en las ciudades también. Yo estoy convencida que el radio no va a morir por más avances digitales que haya, ¿no? Es que realmente el radio sí es bastante útil, o sea, ¿quién no ha conocido canciones que ha escuchado en la radio? Que vas Así es. escuchando por tu auto y de repente escuchas una canción, te memorizas una parte, la buscas en YouTube y ya, de ahí te gusta, güey, incluso se ha convertido en tu canción favorita. Así es. Bueno, volviendo a tu trabajo en Radio WAP, ¿te dan cierta capacitación a los locutores? O sea, básicamente a ti te han dado un curso de inducción o algo por el estilo, o has ascendido, o sea, desde el menor rango hasta convertirte en lo que actualmente eres. Mira, sí se han dado cursos en radio, pero los cursos que yo tomé fundamentalmente fueron cuando nosotros hicimos, yo pertenezco a un grupo, y eso se cuenta en un libro que escribí junto con otro compañero, Nicolás Dávila, la historia de Radio WAP. Nosotros sacamos la señal, bueno, un grupo de estudiantes de físico-matemáticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, hicieron con un pequeño transmisor, que también tiene su historia ese transmisor, pusieron su antena y sacamos al aire una estación de radio, que no tenía frecuencia, o sea, la frecuencia se tomó así como tú cuelgas un diablito, así se tomó la frecuencia, ¿no? Que no es tan sencillo, pero así se hizo. Y nosotros hicimos una radio que no estaba autorizada ni por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ni por la BOAP, ni por nadie. Claro, después de muchas discusiones, es lo que es ahora Radio WAP. Ese es su antecedente, digamos, es el papá del Radio WAP actual, ¿no? Esto fue en 1983. Y entonces ahí tomamos muchos cursos nosotros. Después yo, por motu propio, porque me gusta, porque quise, empecé a tomar cursos de dicción, empecé a hacer ejercicios y después en la Escuela de Comunicación de la UAP me convertí en maestra de locución, de dicción y todo esto, ¿no? Entonces, esto ya fue, digamos, porque yo quise hacerlo. Pero sí, en la radio sí hay algunos cursos de capacitación, no todos los que quisiéramos, porque podría hacerse mucho más, pero sí hay capacitación y sobre todo, si tú tienes la decisión personal de hacerlo, adelante, ¿no? Hay muy buenas maestros que te pueden enseñar mucho sobre radio y que ahora están también en radio y televisión o en periodismo y radio. Es el caso de Florence Toussaint, es el caso de Federico Engels, es el caso de Napoleón Glockner, que ahora está en Azteca 13, y de muchos otros maestros que también te transmiten todo lo que han aprendido, ¿no? Ahora bien, ¿en qué consiste la locución, por así decirlo? Bueno, es que hay diferentes tipos. Si tú eres solamente locutor, te dedicas a presentar canciones, a hablar un poco de esas canciones, a hacer comerciales, o se llaman spots de radio, ¿sí? Que tú anuncias diferentes artículos. Eso es lo que es, digamos, el locutor, sin gran especialización. Si tú estás hablando de por ejemplo, ya de un comentarista, entonces sí tú necesitas ya una preparación mucho más amplia para poder ser comentarista. ¿Por qué? Porque ya te especializas en diversos temas.
O si tú trabajas en un noticiero, eh, eres conductor. Es decir, tú puedes hacer entrevistas, puedes hablar sobre un tema específico, puedes presentar a diferentes personalidades, etc. Si tú hablas de locutor en general, pues sí, sobre todo es quien hace spots de radio, que son anuncios, y quien hace presentación de programas, presentación de canciones y rúbricas de un, por ejemplo, para presentar un programa hay una rúbrica de entrada y una rúbrica de salida, es decir, dices, este programa es tal y al final escuchamos tal programa. Okay, pero también tengo otra duda. ¿Qué es un relator? O sea, ¿es similar a un comentarista? O porque yo he visto que en Argentina le dice al que comenta los partidos de fútbol relator, pero no sé exactamente si es lo mismo o no. Es lo mismo que un comentarista. Relator te dicen porque relata, ¿no? Es decir, él está especializado en el tema fútbol, conoce sobre fútbol y es un comentarista. Es capaz de poder hacer una entrevista, es capaz también de hablarte de la vida de las personas, de los jugadores, también es capaz de poder recordar anécdotas importantes, recordar momentos especiales de ese deporte, pero es el relator o conductor, digamos, es lo mismo. ¿Es lo mismo? Sí. Oh, gracias. Ahora bien, siguiendo con tu trabajo, ¿tú escoges de qué hablar o ya tienes por decirlo, una rúbrica asignada de lo que vas a hablar? Depende del programa en que tú labores. Por ejemplo, yo tengo un programa de poesía actualmente. Yo escojo a los poetas, yo escojo la música, leo poesía, me lo ha permitido mi voz leer poesía y yo decido todo, 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 todo. Hice un programa que se llama Vidas Universitarias y también yo decidía a qué investigador. Ese programa trataba de qué está haciéndose en la ciencia en la UAP. Entonces yo escogía al investigador, hablaba con él, hacía una semblanza de su vida, le preguntaba sobre su música favorita y la pasábamos en el programa, pero yo he decidido qué hago en mis programas. Ahora, si lo que tú me preguntas es si yo he tenido censura en el radio, es decir, que me digan, este tema no lo trates, no. Yo ni con José Luis Ibarra en Radio Oro, ni en La Radiante con Sergio Mastretta, ni en Radio WAP he tenido censura nunca. Es decir, si yo toco un tema que es un tema delicado, digamos, que se habla de algún político o alguna cosa así, yo nunca me han dicho, ese tema no lo toques. Hasta ahora no, nunca. Ahora bien, ¿de qué? O sea, sabemos que te gusta, bueno, que no que te guste, sino que hablas actualmente de poesía. Pero, ¿de qué es lo que más te gusta hablar en la radio? A mí, de lo que más dos son los temas que más me gustan a mí, que es la poesía y la literatura y el otro tema, la ciencia. Sí, y la ciencia desde diferentes puntos de vista, es decir, no solamente hablar con los investigadores, sino también hablar de los descubrimientos, hablar de lo que han hecho las mujeres en la ciencia y cómo han avanzado, de todo esto, todo lo que rodea la ciencia, no solamente la que se hace en las universidades, sino también la ciencia en general, lo que hay en el planeta. Ahora, siguiendo ese tema de ciencia, ¿qué prefieres? ¿Hablar de un tema en específico o entrevistar a un especialista en el tema? Yo prefiero hablar con los especialistas porque hay una gama tan interesante de las cosas que se están haciendo. Entonces yo prefiero preguntarle a un especialista sobre el cambio climático, sobre actualmente los avances en la medicina, sobre las luchas sociales de los indígenas, o sea, sobre los temas que ellos tienen, aunque tengo que decir algo, cuando tú entrevistas a especialistas, tienes que estar muy bien preparado también, tienes que leer mucho sobre el tema para poder entablar una conversación, porque una entrevista no es fácil si no conoces el tema. Si tú no conoces nada del tema, seguramente haces preguntas bastante tontas. Si conoces sobre el tema, entonces haces una muy buena entrevista que le va no solamente a gustar a tu público, sino también va a dejar satisfecho a tu productor y al investigador que está siendo entrevistado, porque él también siente que estás tomándolo en cuenta y que es importante el tema que está desarrollando. Ahora bien, siguiendo con esto, bueno, volviendo a la política, ¿qué opinas de la política actualmente? Mira, yo creo que en este país estamos muy mal, muy mal. Es decir, que tenemos un partido que ha sido hegemónico, aunque perdió las elecciones en 2 ocasiones, que es el PRI,
pero que realmente no ha cumplido, no solamente no ha cumplido con las expectativas del pueblo de México, sino que también se ha demostrado que la corrupción ha llegado a todos los niveles de la política, lamentablemente. Entonces, cuando tú te encuentras que un presidente tiene un avión que cuesta 5 millones de dólares o que cuesta 700 millones de dólares o una casa que cuesta X cantidad y que las personas, muchas de ellas están verdaderamente en pobreza extrema. Tú puedes recorrer los pueblos en diferentes lugares del país, pero bueno, a mí me ha tocado recorrerlos en Puebla. Entonces, verdaderamente se te hace no solamente una injusticia, sino que también me parece una falta de respeto total al pueblo y una situación inadmisible para cualquier ciudadano. De hecho, o sea, porque la corrupción es un problema bastante grande en México, ya, o sea, no solo nacionalmente, internacionalmente nos lo reconocen que es un país corrupto, que tenemos gente, por decirlo, que somos de gente floja, que somos gente inmoral, inculta, etcétera, pero, o sea, también tenemos parte de la culpa nosotros, o sea, por seguir creyendo en sus falsedades y en sus falacias. Claro, yo creo que por eso son muy importantes las elecciones de 2018. No, no porque votes por uno u otro partido. O sea, lo que yo creo es que ya, y en eso han influido mucho las redes sociales, en que por ejemplo, los jóvenes, y no solamente los jóvenes, sino los ciudadanos en general hemos podido tener las redes sociales como un medio